vaya años que hemos estado viviendo, ¿no? De repente tipo de cambio baja fuerte, materias primas muy caras los últimos 2 años y ahorita recientemente unas fuertes bajas en el precio de las materias primas. Entonces vamos a tratar de ir desglosando todo esto para entender qué pasó, qué está pasando y cuáles son las perspectivas de las materias primas y de la ganadería en un futuro. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Y primero quiero hablar de la parte económica, porque el tipo de cambio nos afecta mucho. ¿En qué les afecta a ustedes el tipo de cambio? ¿Les beneficia o les perjudica que baje el tipo de cambio? ¿Qué me dicen? A los importadores los beneficia, a los exportadores les va a la chingada. A los exportadores de la chingada, a los importadores les beneficia. Exactamente. Y gran parte de las materias primas que usamos para la engorda son muchas importadas. Y también el precio nacional de los granos y de las pastas, pues depende del tipo de cambio y de las bolsas de Chicago. Entonces vamos a ver un poco de eso. Primero, la inflación. La principal preocupación a nivel mundial es la inflación. ¿Por qué llegamos a esta inflación tan alta? Y para eso me tengo que remontar al COVID. ¿Qué pasó en el COVID? Llegaron y nos dijeron, se tienen que encerrar. El 70% de la economía de Estados Unidos depende de lo que la gente empieza a comprar y a gastar y a gastar. Pero si te encierras, ¿puedes gastar o no? Pues aquí van a decir que igual y sí, desde la computadora, pero se te acaba el dinero. Entonces la solución que hizo Estados Unidos, ¿cuál fue? Prender la maquinita para imprimir dólares. Prendieron la maquinita, imprimieron dólares y a cada americano le llegaba un cheque. Que si tenías niños, te llegaba un cheque por cada niño. Oye, que tengo un restaurante y tiene problemas porque pues, no está saliendo la gente, no te preocupes, hay un fondo para que te apoyen al restaurante. Oye, pues que yo trabajaba en servicios turísticos, no sé qué, y no tengo dinero. Ah, no te pueden correr de tu casa. El gobierno tenía un plan para que no pagaras renta y no te corrieran de la casa. A los bancos les dijeron, oye, pásame toda la deuda mala que tienes y yo te doy dinero fresco para que lo inviertas. Pero entonces, ¿qué pasó con esto? Si cada semana tras semana te llegaba un cheque, ¿qué hubieran hecho ustedes con ese cheque? Pues te lo gastas, ¿no? O sea, lo ideal sería ahorrarlo. Pero si ves que te cae mes con mes, pues te lo gastas. Entonces ahí estabas en tu casa, en la computadora, pidiendo cosas en Amazon, en eBay, en lo que fuera, y te llegaban. Pero ¿qué pasaba? La demanda estaba muy alta porque la gente tenía dinero, pero en las fábricas había trabajadores que estaban trabajando al 100%. Pues no, porque estábamos en pleno COVID. ¿Las logísticas de los barcos a nivel mundial estaban funcionando? No, no había barcos. Entonces, la gente tenía dinero, quería gastar mucho, pero no había tantos productos. ¿Qué pasa cuando sube la demanda y la oferta es baja de un producto? ¿Qué le pasa a los precios? Empiezan a subir, ¿no? A subir, a subir, a subir. Y en Estados Unidos había mucho dinero circulante y todo el mundo tenía dinero. Porque ¿qué pasaba también con las tasas de interés? Nos las pusieron en 0%. Entonces ibas al banco y te decían, pues yo te presto dinero al 3%, ¿qué decías? Pues venga para acá, ¿no? Todo el mundo tenía dinero, todo el mundo gastaba y subía mucho la inflación. Y vean ustedes cómo esta es la gráfica de la inflación y subió muy fuerte en Estados Unidos. Hubo meses que hubo más inflación allá que acá, cosa que se nos hace algo raro. Pero ahorita esta es la principal preocupación a nivel mundial. Para que vean qué tanto se imprimió de dinero, vean este videíto, ahorita va a correr. Estos son los bancos centrales de Estados Unidos, la Eurozona, Japón, Canadá, Reino Unido, y está en billones de dólares. Y es lo que imprimen de dinero. Vean ustedes, no se ven bien los años, pero estamos aquí en 2012, 2013, todo lo que se imprime. Cuando llegamos al 2018-19, vamos a ver una bajadita. De repente llegó el COVID y vean cómo se dispara el gasto de Estados Unidos. Esta es la bajadita que les comentaba.
Y todo eso es lo que se imprimió de dinero en las economías avanzadas. A nosotros pues no nos llegó ningún cheque, pero allá había cheques por todos lados. ¿De dónde sale ese dinero? Bueno, pues Estados Unidos se endeuda. Vean ustedes esta gráfica de aquí, de este lado. Estados Unidos tardó 215 años para que su deuda llegara a 7 trillones de dólares. 215 años, todo este periodo. Bueno, de marzo del 2020 a la fecha, se endeudó en otros 7 trillones. O sea, lo que se habían tardado 215 años en endeudarse, de marzo 2020 a ahorita, lo subieron en cuestión de 3 años. Para que se den cuenta tanto dinero que se imprimió en Estados Unidos. ¿Y por qué todos los gobiernos ahorita lo que quieren es bajar la inflación? ¿Por qué es importante que la inflación baje? ¿Quién me dice? ¿A quién afecta más la inflación? A la gente que menos dinero tiene, ¿no? Porque tienes poco dinero y ese poco dinero lo destinas para comprar alimentos, que es lo que más sube. Entonces la inflación le pega a la gente, bueno, nos pega a todos, para la gente pobre es a la que más le pega. Y vean, por cada aumento de 1% en el precio de los alimentos, 10 millones de personas en el mundo entran a pobreza extrema. Y por eso es importantísimo combatir la inflación. Y por eso en estos últimos años todos los gobiernos están tratando de que bajen los precios. ¿Y cómo bajan los precios? ¿Quién me dice? ¿Cómo se les ocurre que pudiéramos bajar los precios? Si subieron porque te dieron mucho estímulo, pues para que bajen, quitas estímulo. Y el otro punto son las tasas de interés. Si las tenías en 0%, pues las empiezas a subir. Si tú subes la tasa de interés, ¿qué provocas? Uno, si... Exacto. ¿Qué pasa? Si tú tienes dinero y el banco te está dando un 11%, ¿qué dices? Pues este dinero lo meto al banco y que me den mi rendimiento del 11% en lugar de invertirlo en algún otro negocio. Y para gastar, si ahorita ustedes dicen, oye, yo quiero poner un nuevo silo en el rancho, una nueva máquina en el rancho, vas con el banco y te dice, oye, pues yo te doy un TIE más 6 o más 7. Ah, pues ya te da un 16%. ¿Qué dices? Oye, ya con un 16, 18%, pues voy a estar trabajando para pagar los intereses. Ya mejor me espero a que vuelvan a bajar las tasas para ese proyecto, ¿no? O pues las tarjetas de crédito. O sea, si la tarjeta de crédito ya te cobra 72% de CAT anual, dices, oye, pues si me iba a comprar mi pantalla plana de 70 pulgadas, pues mejor me espero, porque está muy cara la tasa de interés. Y así empieza a bajar el consumo y empiezan a bajar los precios. Y vean ustedes, aquí en esta gráfica tenemos cómo ha subido la tasa de interés en Estados Unidos y tenemos la de México de este lado, que han sido alzas muy importantes en la tasa de interés. ¿Pero qué provoca que suban las tasas? Lo que tú decías, que no haya inversión, y si no hay inversión, ¿qué pasa con el crecimiento económico? Pues baja, ¿no? ¿Y qué estamos viviendo? En esta tabla vemos cómo, bueno, en el año del COVID toda la economía bajó, empezaron los estímulos económicos y en el 2021 hubo una recuperación importante. Después, 2022, empezaron a quitar los estímulos y ¿qué pueden ver? Que empieza a crecer menos la economía. Del 2021 en el mundo crecimos 6%, 2022 3.4%, y para este año 2023, ¿quién alcanza a ver cuánto vamos a crecer en el mundo? 2.8%. ¿Y qué pueden ver en los países, digamos, desarrollados? ¿Cuánto va a crecer Europa, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia? Pues nada, ¿no? Este 2.8% de crecimiento,
¿Por qué países vamos a crecer en el mundo? ¿Qué países son los que más crecen en el 2022? China e India, ¿no? Esos son los dos países que crecen y provocan el crecimiento en el mundo. Pero si vemos los demás países, realmente estamos en una situación de alta inflación y bajo crecimiento económico. ¿Qué es lo que estamos viviendo exactamente ahorita? Y en cuanto a la geopolítica, estamos viviendo cambios importantísimos a nivel mundial. Yo siento que son los más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Me van a decir, ¿por qué, Gabriel? Pues porque Estados Unidos está perdiendo poquito a poquito la hegemonía en el mundo. Y vamos a ver por qué. Primero, Estados Unidos y China luchan por ser la primera economía en el mundo. Estados Unidos sigue siendo la primera, pero China va subiendo y subiendo y subiendo para alcanzar a Estados Unidos. Luego, China incrementa su influencia e inversión en muchas partes del mundo. ¿Qué es lo que está haciendo China? China va, por ejemplo, con los africanos y les dice, no sé, a Nigeria, oye, ¿tú qué necesitas? Y Nigeria dice, oye, pues yo necesito un puerto. China dice, yo te doy la mitad, te presto la mitad y contratas una empresa china para que te ponga el puerto. Y va con otro país y le dice, ¿tú qué necesitas? ¿Es un ferrocarril? Yo te doy la mitad, te presto la mitad y contratas una empresa china para que te haga el ferrocarril. Y no nada más es en África, lo está haciendo en Rusia. Di una plática en Perú hace un mes y los peruanos me decían, los chinos son los que están invirtiendo en el puerto para que la nueva mina, de ahí salga el producto directamente hacia China. En granos, para que se den una idea, Brasil, COFCO, ¿conocen a COFCO? La empresa comercializadora de granos de China. Bueno, COFCO es la que está poniendo dinero para hacer el ferrocarril, para ampliar las carreteras, y hay un proyecto para que las tierras que se usaban en el noreste, que eran más de pastizales para ganado, tengan un tratamiento y se puedan convertir ya en tierras de maíz y de soya. Entonces China está en todos lados invirtiendo. ¿Y qué va a pasar con esto? Cuando a un país le preguntan, oye, ¿tú a qué bando te vas? ¿Al de Estados Unidos o al de China? ¿Qué van a decir? Pues al que me está ayudando o al que le debo dinero. Entonces se están dando dos regiones o dos cambios muy importantes. India, pues poco a poco va a incrementar su influencia por el crecimiento poblacional. Pero estamos viendo que se marcan dos bloques importantes. Estados Unidos, Unión Europea y Japón en uno, y en el otro China, India y Rusia. Cuando Rusia atacó Ucrania, ¿cuál fue el primer castigo que le pusieron a Rusia? ¿Se acuerdan? Subieron los aranceles, pero la primera fue el dólar. Para hacer una transferencia internacional, ¿qué te piden? El código SWIFT. Estados Unidos dijo, pues a Rusia le quito el código SWIFT. Entonces, ¿cómo puedes hacer transacciones en dólares? Pues no puedes. Esa fue la primera gran sanción que le pusieron. Entonces, China, ¿qué dice? Si yo tengo problemas en Taiwán con Estados Unidos, lo primero que me van a quitar es el código SWIFT. Y desde hace 6-7 años, India, China y Rusia están trabajando en un sistema de pagos diferente al dólar. ¿Y quién está manejando todo esto? ¿Quién es ese? Xi Jinping. El presidente es de China. Y él está viendo a largo plazo, o sea, está como títeres ahí manejando a todos, viendo a largo plazo. Él sabe que está asegurado su poder, que él es presidente de China y que va a estar por mucho tiempo. Y está moviendo sus fichas, sus piezas de ajedrez. Mientras que Estados Unidos, pues yo lo veo muy desenfocado, peleando con cosas muy internas, de que Donald Trump, de los juicios, pero no están viendo cosas a largo plazo.
Y para ejemplos de cómo China se está volviendo un jugador importantísimo en la geopolítica mundial. Xi Jinping casi nunca sale de China, pero en los últimos, en estos 6 meses del año ha salido bastante. Fue a visitar a Putin. ¿Alguien se acuerda? Justo aquí salieron de las reuniones, se dieron la mano y se dijeron algo entre estos dos, enfrente de las cámaras para que los tomaran. ¿Alguien se acuerda qué dijeron? Le dijeron, vamos a hacer el cambio económico y político más importante de los últimos 100 años. ¿Y en qué quedaron en sus reuniones? Van a construir un ferrocarril desde Rusia hasta China. Es una de las cosas. Y 2, China va a incrementar las compras de energéticos de Rusia. ¿Y en qué moneda van a hacer estas operaciones? ¿En qué moneda? En el yuan, porque dólar pues no puede usar Rusia. Y China dice, pues aquí tengo otra opción, el yuan, para que lo uses. Después, Xi Jinping, ¿a dónde se fue? Con los hermanos árabes. Esos siempre han sido aliados de Estados Unidos, ¿no? Pero lo que les interesa es el billete. ¿Y qué dijeron? ¿En qué quedaron estos dos? Vamos a incrementar la venta de petróleo, de gas natural a China. ¿Y en qué moneda? En yuanes. Después, ¿a dónde fue Xi Jinping? ¿Quién es este de acá? Lula da Silva, el de Brasil. ¿Qué fue lo primero que dijo Lula da Silva cuando salió de la reunión con el chino? Hay que desdolarizar el comercio a nivel internacional. ¿Y en qué quedaron estos dos? En que van a incrementar el comercio de granos, carnes y soya entre estos dos países y los pagos van a ser en yuanes. Otro ejemplo, Egipto se acaba de volver miembro del Banco de los BRICS. ¿Se acuerdan quiénes son los BRICS? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Crearon su banco como de desarrollo. Bueno, Egipto ya se metió a este banco. ¿Y quién es la presidenta de este banco? La esposa de Dilma Rousseff, que era expresidenta de Brasil. De este lado está tratando China de hacer la ruta de la seda número 2, que es lo que les decía, invirtiendo en puertos, ferrocarriles y ductos. En África y en zonas de Asia e India. Y, las inversiones en África. Pero entonces, China se está volviendo un jugador muy importante a nivel mundial. ¿Y esto le gusta a los gringos o no? Pues no, ¿verdad? A nadie le gusta ver que poco a poco le están comiendo el mandado a nivel internacional. Y entonces, pues viene la pelea. Aquí tenemos Estados Unidos y China ya saca las garras. Estamos en un proceso de cambio muy importante en el orden mundial. Poco a poco veremos una separación de los dos bloques económicos. Ellos van a comercializar acá y van a disminuir el comercio con Estados Unidos. Pero ¿cómo se encuentra Estados Unidos? Muy endeudado por toda la impresión de dinero que tuvimos y ha provocado que la gente diga voy a cambiar las reservas. Yo no estoy hablando de que va a ser el fin del dólar, desde luego que no. El dólar va a ser la moneda más utilizada en el mundo por muchos años, pero ya va a haber otra opción para muchos países para que puedan comercializar. Y Estados Unidos va a tratar de responder. ¿Y cómo está tratando de responder? Pues con Taiwán. O sea, China consideraba a Taiwán como parte de China, ¿no? Y Estados Unidos, pues ya desde que empezó la guerra, ¿qué está diciendo? Taiwán es independiente, con un gobierno independiente y yo puedo comercializar con ellos.
Pero ¿por qué no se puede dar una guerra ahorita con Taiwán? ¿Por qué dependemos tanto de Taiwán todo el mundo? ¿Qué se hace en Taiwán? Los chips. O sea, casi el 70% de los chips se hacen en Taiwán. Si hay una guerra y te cortan los chips, te cortan todo, porque ¿qué haces? Sin celulares, sin coches, sin combinadoras, sin computadoras. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Se dio cuenta que depende mucho de los países asiáticos. Ahora en el COVID, ¿dónde se hacen todas las medicinas? O gran parte de las medicinas, ¿en qué parte del mundo? En China y en India se hacen casi todas las medicinas. En el COVID, ¿qué decía Estados Unidos? Mándame medicinas. ¿Y qué decían ellos? Sí, pero primero para los chinos, primero para los hindús, y después tú estás en el tercer lugar. Pero Estados Unidos dijo, estoy dependiendo mucho de estos países. Y entonces se está viniendo mucha inversión ¿a dónde? ¿Esto nos conviene a México o no? Todo esto que les platico de que Estados Unidos se quiere separar del bloque de China, ¿nos conviene a México o no? ¿Eh? Nosotros tenemos que ser aliados de Estados Unidos. Y lo chino es muy barato. Lo muy barato caro se puede. Pero entonces, si Estados Unidos dice, dependo mucho de los chinos, necesito que alguien afín a mí haga las cosas. Las de los chinos son empresas de Estados Unidos. Tú hablas de las computadoras, son de Bill Gates y las hacen China. No, China tiene ya muchas empresas propias que son de chinos. O sea, Tesla tiene sus autos eléctricos aquí, pero hay empresas que venden más que Tesla de autos eléctricos en China. Y el mismo Tesla hace las cosas en China y se las trae a Estados Unidos. Si hay una pelea entre China y Estados Unidos, Tesla se quedaría sin muchos componentes que tiene, por ejemplo, en sus coches. Si Bill Gates tiene sus empresas de tecnología ya, pero se trae los productos a Estados Unidos, si hay una guerra, no llegarían esos productos y no llegan a Estados Unidos. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos es volver a traer la inversión a países cercanos y afines a él. ¿Y qué país tiene mano de obra barata? Y estamos cerquita. Entonces, en las noticias van a ver mucho del nearshoring o regionalización. Y es justo eso, que muchas de las empresas están trayendo fábricas a México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, para que aquí se hagan los componentes de ciertas empresas claves. Y esto puede traer mucho dinero para México. Sobre todo para el norte, aquí el centro y también Querétaro puede salir muy beneficiado. Pero ¿qué necesitamos? Estabilidad política, social y jurídica. O sea, necesitamos que no te cambien las reglas y que haya estabilidad para que venga más inversión a México. Pero es una oportunidad muy buena para que tengamos un mejor crecimiento económico. Ahora, ¿por qué se ha fortalecido el peso mexicano? ¿Por qué hemos visto que baja tan fuerte? Una de las causas es las remesas. En Estados Unidos hay mucho trabajo. Choferes, hoteles, restaurantes, en todos lados hay carteles de se necesitan trabajadores. Entonces nuestros paisanos de allá están teniendo trabajo, están ganando dinero y las remesas que están entrando a México son récord. ¿Qué pasa con esto? Entran las remesas, entran dólares a México. Sube la oferta de dólares en México. Y si sube la oferta de dólares, ¿qué pasa con el valor del dólar aquí en México? Baja. Entonces, el primer punto son las remesas. El segundo punto es el diferencial de las tasas de interés. ¿Qué están haciendo los bancos, fondos de inversión o la gente millonaria en Estados Unidos? Vas para allá y pides un crédito. ¿A qué tasas se prestan entre los bancos importantes en Estados Unidos? ¿Qué tasa se les ocurre? No, eso es aquí en México, no. Allá. Ponte un 5%.
Vas, pides dinero allá al 5%. No sé, 100 millones de dólares al 5%. ¿Qué dices? Esos 100 millones de dólares los invierto en México. ¿El CETES cuánto te da? 11.15%. Entonces, no estás usando tu dinero. Pediste dinero prestado allá, que lo inviertes en México, México te dé el 11.25%, ¿y cuánto estás ganando? 6.25% al menos, que es el diferencial entre las tasas. Entonces, sin usar tu dinero, estás ganando 6%. ¿No se oye un negociazo eso? Pues lo están haciendo. Pero a la hora que lo hacen, traen dólares a México, sube la oferta de dólares en México, ¿y qué pasa con el valor del dólar? Se baja el valor del dólar, ¿no? Entonces, el segundo punto es el diferencial de las tasas de interés. El tercer punto, ¿qué es? Buenos niveles económicos. O sea, la verdad, si uno compara la deuda versus el PIB, versus la economía, por ejemplo, Japón es el país más endeudado del mundo. Estados Unidos ya va por el 129% de deuda versus el PIB. México, pues estamos todavía en niveles adecuados de deuda. Si los comparas con otros países del mundo, entonces es atractivo. Tenemos perspectiva positiva de inversión por el nearshoring y pues mucho capital invertido. Entonces, más dólares que entran a México. Y esta es la gráfica del tipo de cambio. ¿Y qué pueden notar en esta gráfica? Esta es la subidota que tuvimos por el COVID, ¿no? Fue el pánico. Después, pues bueno, salimos de los encierros, vimos que la economía seguía, que la vida sigue. Y esta bajadota de acá es la importante, que es lo que yo les comento. El diferencial de las tasas de interés, las remesas y los buenos números de México versus otros países. ¿Hasta dónde bajó el tipo de cambio? ¿Cuál fue el mínimo? Cerca de 17.48, 47, que fue el nivel que vimos acá en junio del 2017. Vean cómo la gráfica también bajó, aquí se detuvo y empezó a consolidar tantito. Aquí bajó, se detuvo, ¿y qué está haciendo el tipo de cambio? Consolidar un poquito en esos niveles. Mientras el diferencial de la tasa de interés se mantenga alto, el tipo de cambio todavía puede bajar un poquito más en el corto plazo. Si tenemos inestabilidad política, ya ven que vienen elecciones, cada vez el presidente está tomando medidas más drásticas, bueno, eso nos dan estos rebotitos de aquí. Pero la tendencia principal continúa siendo a la baja. Ahora ya para pasar al mercado de granos, que es uno de los que más les interesan a todos. ¿Cuál es la tendencia principal del maíz y de la soya? ¿Cómo han visto los precios últimamente? Bueno, los niveles de bolsa no son muy bajos. El tipo de cambio es el que nos lo hace. Se están juntando las dos. Ahorita vamos a ver la gráfica, pero el tipo de cambio es uno de los factores que más te hacen que bajen. Relaja el mercado, el buen desempeño de siembra, avance en siembra. Creo que China va comprando menos. Va comprando menos, exactamente. Pero la tendencia principal ahorita es a la baja, menores precios. El clima en Estados Unidos es favorable. Y ahorita ¿en qué etapa estamos? ¿Ahorita se siembra o se cosecha en Estados Unidos? ¿Quién me dice? Se está sembrando en Estados Unidos, está terminando la siembra y el clima es favorable. Las ventas de exportación de Estados Unidos son bajas. Si exportas menos, pues tienes más inventarios en Estados Unidos. En Sudamérica, la producción de Brasil de maíz sigue aumentando, se espera hacia récord de 130 millones, pero ya hay estimados hasta de 137 millones de toneladas. Y para la soya también la producción fue récord de 155 millones de toneladas. Argentina le fue de la patada, tuvo una sequía terrible, la peor en los últimos 65 años, pero a Brasil le fue muy bien. Y lo que pudo producir de más Brasil, compensó la baja en Argentina. Y el USDA proyecta que va a haber rendimientos muy, muy altos. ¿Y por qué cambia también la tendencia? Por el fenómeno del Niño.
Tuvimos 3 años en los que tuvimos el fenómeno de la Niña. ¿Y cómo nos fue en el clima con la Niña? Poca agua, ¿verdad? Y en el norte del país, mucho peor. O sea, le preguntas a los ganaderos de Sonora y tuvieron que liquidar fuertísimo porque no había agua. Así tuvimos 3 años del fenómeno de la Niña. Pero ahorita ya cambiamos. Estas barras rojas es la probabilidad de que tengamos el fenómeno del Niño en este año. Y si ven, pues ya tenemos más de 90% de probabilidad del fenómeno del Niño. ¿Y qué nos trae el Niño? Agua. Se espera agua en Estados Unidos. Y entonces, si viene agua en Estados Unidos, ¿qué perspectivas de producción tenemos para el maíz y para la soya? ¿Buenas o malas? Buenas, ¿no? Siempre es más fácil trabajar con exceso de agua a que con sequía. Y en Estados Unidos se espera que venga el Niño, y el Niño generalmente trae agua. Para México también se esperan más agua en todo el norte del país. Pero entonces, si tú eres un especulador, ves los precios muy altos del maíz, ves que viene el Niño, ¿qué dices? Pues el clima va a mejorar y seguramente van a bajar los precios. Y estos son los mapas de sequía. Vean cómo ya únicamente en la parte centro de Estados Unidos tenemos sequía. Y el pronóstico del clima, ¿qué nos dice? ¿Dónde va a llover? Justo donde está la sequía. Entonces, en unas semanas se va a reducir la sequía en toda esta parte de Estados Unidos. Sí faltan algunas lluvias en Iowa, en Illinois, en esta zona de aquí. Pero apenas se están terminando de sembrar, entonces con que llueve en junio, pueden mejorar mucho las condiciones. Y esta es la tabla de lo que se produjo en Estados Unidos el año pasado. En rojo tenemos lo que se espera para este año. ¿Y qué puede notar? ¿Área sembrada sube o baja? Sube el área sembrada, ¿no? ¿Cuál es la solución a los precios altos? La solución son los mismos precios altos. ¿Por qué? Pues cuando tú eres un agricultor y ves, el maíz estaba en 8,000 pesos, me fue re bien. Dices, pues me voy a meter a sembrar más maíz. Siembras más maíz, aumenta la oferta y empiezan a bajar los precios. Y en Estados Unidos se va a sembrar 1.88 millones de hectáreas más que el año pasado. De rendimiento, 10.88 toneladas por hectárea el año pasado. ¿Cuánto esperan para este año? 11.39. Y me van a decir, no, pues aquí yo saco más. Y seguramente que sí. Pero acuérdense que esto es promedio de todo Estados Unidos y que la gran mayoría es temporal, no es de riego. Entonces son rendimientos nunca antes en Estados Unidos se ha alcanzado, bueno, ojalá y se alcance, pero este rendimiento que proyectan nunca en la historia se ha alcanzado. Es un rendimiento récord del que se espera en Estados Unidos. Y con esto, ¿cuánto se espera de producción? 387 millones de toneladas contra 348 del año pasado. Es decir, 39 millones de toneladas más en Estados Unidos. Más oferta y bajan los precios. Esta es la gráfica de los rendimientos. Vean cómo tenemos una tendencia al alza y nunca antes se ha alcanzado este rendimiento de 11.39. Sí, maíz genéticamente modificado, pero también cada vez hay mayor uso de tecnología en el campo que te está dando mayores rendimientos. Y las exportaciones. China, ¿qué nos dijo al principio del año? Voy a meterle más dinero a mi economía para crecer mucho. Y le está metiendo dinero, pero no está creciendo tanto como esperaban. Los porcicultores, aquí en México, están ganando o perdiendo dinero. Ya empezamos a hablar de malos temas. Están perdiendo. En China también. O sea, es una cosa global.
Hay mucha oferta de cerdos en el mundo. Pero si están perdiendo, pues están produciendo menos, demandando menos maíz, menos pasta de soya. Y acuérdense que Xi Jinping fue a Rusia, ¿no? ¿Y Rusia qué es? Es el mayor exportador de trigo en el mundo. ¿Y qué precios está dando Rusia del trigo? Los más bajos del mundo. O sea, el último precio de referencia me parecía que eran $264. O sea, baratísimo. Entonces, China está teniendo trigo local, trigo importado a bajo precio. Y están comprando el sector pecuario trigo en lugar de pasta y en lugar de maíz en las dietas de los animales. Y el gobierno de China también dijo, necesito bajar el porcentaje de pasta de soya en la dieta de los cerdos. Y el gobierno está diciendo, tienen que bajarlo. Y allá cuando el gobierno dice algo, se hace. Y están bajando poquito a poquito el porcentaje de pasta en las dietas. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Sí, China compró muy fuerte aquí, pero cuando vio que Brasil va a tener producción, empezó a cancelar compras que había hecho Estados Unidos. Del 24 de marzo a la fecha, ha cancelado 1.17 millones de toneladas de compras que había hecho Estados Unidos. Entonces, se empieza a juntar más siembra, expectativas de mayor producción y menor demanda por parte de China. Y los otros países, ¿qué ha pasado? Aquí este año, y esto es lo que se espera para, 2022 y lo que se espera para el ciclo 2023 en el mundo. Argentina, de la sequía que tuvo, produjo 37 millones. Para este nuevo ciclo, se espera que se recupere la producción a 54 millones. Un alza en la producción, ¿no? Brasil, de 86 millones que tuvo en el 2021, subió a 130 y para este ciclo 23 se esperan 129 millones. México, estamos en los 27.6, 27.4. Pero se espera un alza en la producción en varios países y se esperan mayores inventarios de maíz. Y aquí nada más una grafiquita para que se sorprendan con el avance de Brasil. No se ve bien, pero acá es 1960. ¿Y cuánto producían de maíz? Unos 8 o 9 millones de toneladas. ¿Cuánto se espera que produzcan ahorita? 130 millones de toneladas. Para que vean el crecimiento tan fuerte que está teniendo Brasil. Este año, por primera vez en la historia, Brasil va a pasar a Estados Unidos como el mayor exportador de maíz. Y no sé si a ustedes les han ofrecido el maíz brasileño, pero yo tengo clientes que le están ofreciendo maíz brasileño ya para agosto, septiembre, a precios muy bajos. Es un maíz más chiquito, más duro de rolar, necesitas más energía, pero de mucha mejor calidad que el americano. Y esta es la tendencia de las importaciones de China. Esta línea negra es este año, este hace 2 años y este es el año pasado. Y como pueden ver, está comprando mucho menos maíz a nivel mundial. Y esta es la gráfica de los precios. Tuvimos la guerra y los precios del maíz subieron fuertemente. Se llegó al acuerdo de que Ucrania iba a seguir exportando maíz por algunos puertos del Mar Negro y vean, los precios bajaron fuertemente. Después tuvimos el año pasado sequía en Estados Unidos y subieron. Después tuvimos un periodo lateral, pero vean ahorita todo este año qué tendencia tenemos en los precios del maíz. A la baja, ¿no? Siguen estando en niveles altos, como decías. Ahorita vamos a ver la gráfica semanal. Pero ya tenemos una importante baja en los precios. Estos son los futuros diciembre, donde se ve también la baja en los precios tan importante. Y esta es la gráfica semanal. ¿Todos conocen los futuros de Chicago? ¿De qué sirven los futuros en Chicago? Es una bolsa como la de las acciones en Nueva York,
Pero esta de Chicago están los granos y oleaginosas. Cada barrita que ves aquí es una semana de que se movió el precio. ¿Y para qué sirve? Si un importador en México quiere saber en cuánto está el maíz, voltea a Chicago, ve el precio, le suma el flete y ya sabe el precio en México. Pero un chino ve el precio en la bolsa, le suma el flete y sabe el precio del maíz en China. Y los brasileños ven lo mismo. O sea, es una referencia de precio en todo el mundo. Esta línea que les puse aquí es la de los $6 por bushel. ¿Cuánto tiempo ha estado arriba de este precio el maíz? Desde el 2000, aquí está el 2003. O sea, aquí subió y así como subió, bajó. Después tuvimos una sequía en Estados Unidos y los precios duraron 2 años y medio en estos niveles altos. Aquí fue la guerra, bajó, consolidamos y ya empezamos a bajar. Pero si ven de los últimos 15, 20 años, pues hemos estado muy poquito tiempo en estos niveles altos. ¿Cuál es mi expectativa en el caso del maíz? Que baje todavía más. Que bajen todavía más los precios del maíz a niveles más o menos de un $4.60, $4.60 por bushel. O sea, todavía menores precios para el caso del maíz. Para la soya, que la pasta es otro producto que les interesa mucho. ¿Aquí sube o baja la superficie sembrada de soya en Estados Unidos? ¿Sube o baja? Digo, de acá atrás está difícil, pero se mantiene, ¿verdad? No sube la superficie de soya, pero ¿qué pasa con el rendimiento? De 3.33 esperan que suba a 3.50 toneladas por hectárea. Y se espera que la producción suba de 116 a 122 millones de toneladas. Entonces, más producción de soya también en Estados Unidos. Rendimientos, de la misma manera, récord. Nunca antes se ha llegado a este rendimiento de 3.5 toneladas por hectárea. El Luz está viendo que va a haber lluvia y que va a haber condiciones buenas. Conforme avance el año y vaya cambiando el clima, van ajustando esto. Pero ahorita esperan una producción, un rendimiento récord. Y pues lo mismo, esta línea negra son las exportaciones de soya de Estados Unidos y las otras líneas son pues, diferentes años. Pero como pueden ver, pues, estamos por debajo de los últimos 6, 7 años de ventas de soya en Estados Unidos. Entonces está pasando lo mismo que en el maíz. Se espera más producción, se está vendiendo menos soya, porque la soya brasileña ha sido récord, no tienen espacio para almacenar y están ofreciendo precios muy atractivos a nivel mundial. Al igual que el maíz, vean la producción desde 1977, cómo ha subido la producción de soya brasileña de forma muy importante. Entonces, como conclusiones de la parte de los granos, se espera, bueno, de la parte financiera se espera que las tasas de interés se mantengan altas en Estados Unidos y también en México durante todo este año. El poder adquisitivo de los consumidores finales está afectado y buscarán alimentos un poco más baratos. El sector pecuario se mantiene con altos inventarios de maíz todavía. Y bueno, hay poco flujo para comprar a largo plazo. Los inventarios de Estados Unidos pueden subir más por las menores exportaciones. Brasil está ofreciendo menores precios por la producción récord y la falta de almacenaje. Y nada más para que se den una idea de la fuerte oferta que va a venir. ¿Cuánto quedamos que va a producir Brasil? Digo, Estados Unidos. 387 millones. ¿Cuándo se cosecha este maíz en Estados Unidos? Septiembre, octubre, un cachito de noviembre. 387 millones de toneladas. Brasil, ¿cuándo cosecha? Marzo es la primera producción. La segunda, que es la safriña, la va a cosechar en agosto y septiembre. Y son 102 millones de toneladas. Entonces, si sumas las 387 de Estados Unidos, más las 102, o ya en total 130 de Brasil, vamos a tener casi 483 millones de toneladas de maíz
de agosto a noviembre. Entonces, si no pasa nada extraño con el clima, va a venir un mundo de maíz. Y si hay mucha oferta de maíz, ¿qué pasa con los precios? Bajan. Los futuros ven al futuro y están viendo, y por eso se adelantan esto. El peso mexicano se va a mantener fuerte mientras las tasas de interés se mantengan altas. Y justo estamos en un año de transición. Los últimos 2 años fueron años de vendedores. Los productores de maíz, de trigo, les fue muy bien los últimos 2 años. Pero este año estamos en un año de transición para pasar a año de compradores, donde los compradores van a tener oportunidad de comprar un poco más barato. Y bueno, de seguir el buen clima en Estados Unidos, los precios todavía pueden bajar por más meses. Esta es la gráfica de la pasta de soya. Y vean la fuerte baja que hemos visto. Yo creo que todavía podemos bajar a niveles mi objetivo es un 3.64, 3.67 dólares por tonelada corta, que es más o menos este nivel de aquí. Entonces todavía podemos ver mayores bajas. Y esta es la gráfica semanal. Y como podemos ver, la pasta de soya dura muy poco tiempo en los niveles que tocamos durante la guerra y ya hemos visto una baja. Si rompe en las siguientes semanas estos niveles, pues va a bajar a estos de aquí, que les comento que es más o menos un 360 dólares. Entonces, para ustedes, pues es algo de buena noticia que los costos de producción van a empezar a bajar y se van a empezar a reflejar en los siguientes meses. Algunos precios de referencia del mercado nacional. El maíz blanco en Guanajuato sigue caro, 6,800. ¿Qué pasó con los comercializadores de esta zona y Guanajuato? Pues compraron el maíz en 7,800, 8,000 y pues no le quieren perder tanto y pues no han bajado tanto el precio. El maíz amarillo de Chihuahua, ya puesto en Torreón, entre 6,000 a 6,100. Son más o menos 800 pesos de flete, entonces debe estar más o menos en 5,200, 5,300 el maíz amarillo de los menonitas. Entonces son precios también atractivos. Sorgo de Campeche, bueno, queda más lejos, 5,600. El sorgo del norte de Tamaulipas, que ese sí lo pueden comprar algunos de ustedes. Esto es de la semana pasada, 4,700. Ahorita ya me han reportado precios de 4,300. 4,300 del sorgo de Tamaulipas. ¿Cuánto es el flete de Tamaulipas para acá? 700. Entonces está llegando en 5 pesos el sorgo de Tamaulipas ya puesto aquí. Maíz blanco de Sinaloa, que traemos un relajo en Sinaloa con la comercialización. ¿En cuánto está por la libre? 5,400 a 5,800. Hay un rango importante porque hay un relajo en el mercado de Sinaloa ahorita. Los productores todavía quieren precios de 7,000. Y el gobierno pues nada más va a apoyar a los productores pequeños de menos de 10 hectáreas. Y los que están por la libre, 5,400. Ahorita son los precios que nos han dado. El trigo suave, aquí en Guanajuato, 5,400 a 5,500. También se empieza a volver atractivo el trigo para el sector pecuario. Y algunas bases. El maíz amarillo en San Juan de los Lagos tiene una base de 2,85. La pasta de soya de 63. Los DDGs, 378 dólares puesto en San Juan. El maíz amarillo puesto en Tuxpan, 1,98. 2,05 para entrega en agosto y 1,91 para entrega en septiembre. Entonces están bajando las bases, están bajando los futuros y tenemos tipo de cambio más abajo. Y eso les va a beneficiar a ustedes para bajar los costos de producción. Ahora, para hablar ya del sector cárnico. Esta es la producción mundial de cárnicos. En la línea azul tenemos a la res, el cerdo en la naranjada, y las aves en la gris. La principal proteína producida en el mundo es el cerdo, en segundo lugar el ave y en tercer la res. Y en cuanto a consumo, pues es el mismo comportamiento. Se espera se produzcan 59,15 millones de toneladas de res, se consumen 57,45.
¿Quiénes son los principales productores de carne de res en el mundo? ¿Quién es el principal? Estados Unidos con 12.2, pero Brasil se le está acercando con 10.57. Tenemos a China 7.4 en la Unión Europea y aquí está México con 2.22 millones de toneladas. ¿Y quiénes son los países que más consumen? Estados Unidos con un 22% de la res en el mundo, Brasil, China con 19% y la Unión Europea. México representamos un 4% del consumo mundial. Pero lo importante es quiénes son los que importan más y quiénes son los que exportan más, ¿no? ¿Quiénes son los principales importadores de carne de res en el mundo? Tenemos a China con el número 1, con 35%. Después tenemos a Japón con 8%, Corea del Sur 6%, Reino Unido, bueno, y Estados Unidos con el 16%. ¿Y quién es el país que más exporta carne de res en el mundo? Los brasileños, con un 25%. Aquí en la India, bueno, ahí está mezclado búfalo, pero 12%. Estados Unidos 12%, Australia 12%, Argentina un 7%, Uruguay un 4%, y acá tenemos a México con un 3% del mercado. Y ahora esto parece electrocardiograma, ¿no? ¿Pero qué es? Los futuros del ganado gordo en Estados Unidos. ¿Y qué puede notar en esta gráfica? ¿Cuál es la tendencia de los precios? Pues al alza, ¿no? Ya el precio llegó a nuevos máximos históricos. Nunca antes había estado el precio del ganado gordo en Estados Unidos tan alto como ahorita. Y vean la fuerte alza que hemos tenido en todo este año. ¿Sabían esta fuerte alza que hemos tenido? Es impresionante. ¿Por qué se da esta alza del ganado en Estados Unidos? Vean ustedes, en esta gráfica tenemos la producción en azul y el consumo en anaranjado. ¿Y qué pasa del 2022 al 2023? Baja fuertemente la producción, ¿no? ¿En qué quedamos? Que habíamos tenido 3 años del fenómeno de la Niña. ¿Y qué causaba la Niña? ¿Y qué pasa con las sequías? Te suben los costos de producción porque tienes que meter los animales a los corrales o pues tienes que sacrificar a los animales. Bueno, pues para este año, vean la fuerte baja en la producción y el consumo también baja por los altos precios, pero pues hay más consumo que producción. ¿Y qué pasa cuando hay más consumo o más demanda que la oferta? Suben los precios. La distribución del consumo de proteínas en Estados Unidos, bueno, el 44% de los americanos consume ave, 31% res y 25% cerdo. Las exportaciones. Las exportaciones de carne de res de Estados Unidos han disminuido este año por mayor competencia en otros países, porque estos precios altos se ven en Estados Unidos, Canadá y México. Pero si tú ves los precios en Europa, no son realmente tan altos. ¿A dónde vende Estados Unidos? Bueno, las ventas actuales son las más bajas del promedio de los últimos 5 años. ¿Y a dónde manda su carne Estados Unidos? Corea del Sur, 27%, Japón, 24% y China, 16%. Y acá estamos en México con el 9% del destino de exportaciones de Estados Unidos. Ahora, el precio promedio de los cortes de carne de res en Estados Unidos. 2023 es la línea roja. ¿Qué pueden notar? La línea verde es 2022 y la línea azul 2021. 2021 fue un año raro, ¿no? Porque fue el COVID. ¿Y qué pasó con las matanzas en Estados Unidos? Cerraron algunas, no había trabajadores, no podían procesar la carne y los carnes pues, subieron mucho.
Pero ya si los 2022, que fue un año más normal, los cortes de carne de res en Estados Unidos están en niveles altos. ¿Y cuáles son las causas? Menor colocación de bovinos en corrales de engorda, disminución del peso de los bovinos, menor producción semanal de carne de res y menores inventarios de cárnicos congelados y refrigerados. Este es el mapa de sequía del año pasado, de las zonas productoras de ganado. Y este es el de este año. Si pueden ver, pues aquí hay mucha zona con sequía y de este lado ya nada más la parte centro de Estados Unidos tiene sequía. Entonces va a haber más agua y más pues, alimento para el ganado. Estos son los inventarios de carne congelada. La verde es el 2023. ¿Y qué pueden notar? Tenemos menos colocación de bovinos en corrales, menos población, carne, los cortes de carne en niveles altos y menor inventario de carne congelada en Estados Unidos. Y esta es la receta por la cual hemos visto los precios tan altos en Estados Unidos. Este es el sacrificio mensual de ganado y la línea roja es este año. Y vean la fuerte baja en el sacrificio y la fuerte baja en la colocación de ganado en corrales de engorda. Como conclusiones de la parte internacional del ganado, la tendencia del mercado es alcista, porque la disminución del hato por los últimos 2 años de sequía fue muy fuerte y este año se está reflejando. La demanda de carne de res a nivel internacional sí puede debilitarse por los problemas que hemos visto de inflación, menor crecimiento económico y menor poder adquisitivo de muchas familias a nivel mundial. Muchas empresas, aquí les pongo JBS, Tyson, BRF, entre otras, están presentando utilidades mucho más bajas de las esperadas y en algunos casos pérdidas. Y tenemos mucha competencia en el mercado de Brasil. Y este es el contrato agosto de ganado. Vean cómo ha subido muy fuerte, niveles que nunca antes se habían visto. ¿Todavía puede subir más? Sí puede subir más. Pero si llega a niveles de 170 libras, bueno, 170 por cada 100 libras, dólares por cada 100 libras, los que tengan acceso a coberturas, habría que considerar hacerlas. En la producción de México, tenemos el pollo en la línea gris, huevo en la naranjada, bueno, en la amarilla, tenemos res en la azul y cerdo en la naranjada. El sector pecuario ha ido creciendo poquito a poquito, pero sigue creciendo año tras año. Tasas del 2-3% en los últimos años y pues, es la producción que se espera en México de 2.2 millones de toneladas. ¿Qué estados son los que más producen la carne de res? Tenemos Veracruz con el 13%, aquí ustedes Jalisco con el 12%, San Luis Potosí 6%, Durango 6%, Baja California 5%, que bueno, es mucho ganado que cruza, Chiapas, Sinaloa, Michoacán con 5%, Chihuahua con un 4% y Sonora con un 3%. ¿Cuánto consumimos y cuánto producimos de carne de res en México? ¿Somos superavitarios o deficitarios? Producimos 2.2 millones de toneladas, nos consumimos 1.95. ¿Esto qué nos da? Pues un ligero excedente para tratar de exportarlo o congelarlo. ¿Cómo han evolucionado las exportaciones e importaciones? Las exportaciones es la línea anaranjada y las importaciones la azul. Se tiene expectativa que este año se exportarán 410,000 toneladas de carne de res contra 338,000 del año pasado. Entonces espera que se exporte más este año. Y de las importaciones se estiman en 180,000 toneladas contra 171,000 del año pasado. También se espera que se importen un poquito más de toneladas. En el primer trimestre del año se han exportado 77,000 toneladas de carne de res contra 90,000 del año pasado. El 87% se ve Estados Unidos
tenemos un 10% a Japón y un 3% a Canadá. Y de las importaciones, ¿de dónde importamos? 75% de Estados Unidos, 1% de Australia, 14% de Canadá y 10% de Nicaragua. Y esto es lo que comentábamos del tipo de cambio que me han comentado en la esquina. Vean en el caso del pollo. De enero a abril, las importadores de pollo elevaron sus volúmenes de importación en 19%, a un precio por tonelada en dólares 11.2% menor que el del año pasado, por lo que la factura resultó 6% mayor respecto al mismo periodo del 2022. Es decir, importamos más pollo a menor precio, pero ya que conviertes esto a pesos, ¿cómo salen las importaciones? Aunque importamos 19% más, en precio ya en pesos salió 10% más barato. Y en el caso de la res fue algo muy similar. Los importadores compraron 15% más toneladas que el año pasado. Se pagó 19% más que el año pasado. Y sin embargo, ya que lo convertimos a pesos, el precio fue 13% menor. Entonces, el tipo de cambio, y es acá lo que me comentaban. O sea, a los importadores les beneficia el tipo de cambio bajo y se está viendo por las importaciones que están viniendo de Estados Unidos. Algunos de los productos importados, bueno, todavía fueron elaborados con insumos con precio alto y todavía no bajan de precio, pero conforme avance el año, pues van a ir bajando de precio. Estos son los precios indicativos de la carne de res en México. ¿Qué tendencia ven? ¿Es buena o mala? ¿Están subiendo los precios o no? Esta línea azul es el precio. Vean cómo sube. Acá tenemos en canal cómo sube el precio y el ganado en pie, y vean cómo sube de precio. Sí hemos visto una ligera baja en las últimas semanas, pero en general tenemos altos precios de los cortes y buenos precios de la canal y históricamente precios altos del ganado. En la parte nacional, pues nuestro presidente firmó el PASIC. ¿Se acuerdan cuál era el PASIC o no? Es el pacto para bajar la inflación. Recuerden, a nivel mundial, por eso empecé con la inflación. Todos los gobiernos quieren bajar los precios de todo. Y el cerdo bajó muchísimo. El pollo y el huevo están empezando a bajar. La res sigue cara y hay que aprovecharlo. Pero en el caso de la res se firmó el PASIC. ¿Y qué nos dice el PASIC? Se puede importar de donde sea la carne sin pasar por Senacica y sin pasar por Cofepris, ¿no? Ese era el PASIC. Y pues bueno, muchas empresas comercializadoras de carne se metieron a esto. Y con esto se avaló la importación de carne de res fresca, refrigerada o congelada de Santa Catarina en Brasil, zona reconocida por la Organización Mundial de Salud Animal como libre de fiebre aftosa sin vacunación. Entonces ya puede entrar carne brasileña sin problemas. También se permitió la importación de carne madura, deshuesada de 14 estados reconocidos, como libres de fiebre aftosa, con vacunación, así como la reanudación de las importaciones provenientes de Argentina. Y esto ha sido un tema muy sonado por todos. ¿Realmente ha afectado al mercado? El volumen que ha entrado realmente es muy bajo todavía. Si bien la entrada de carne de res a estos países ha sido poco significativo, representan un punto de riesgo para la industria nacional, ya que se puede atentar contra el estatus sanitario. De volumen no ha entrado mucho, pero están trayendo carne de lugares que pueden representar un riesgo sanitario y enfermedades que no tenemos ahorita en México. Como conclusiones, el precio nacional de la carne de res se mantiene en niveles superiores que los del año pasado.
Hasta el momento, las estrategias del gobierno para bajar los precios han sido poco efectivas para la carne de res. Hay que aprovecharlo. El crecimiento en el consumo de carne de res va a ser moderado, ya que actualmente las familias buscan alimentos un poco más baratos por el incremento del costo de la vida. Es indispensable continuar con la integración de las líneas de producción verticales para bajar los costos, hacer economías de escala, desarrollar nuevas líneas de negocio y canales de venta con mayor volumen agregado. Mucho de lo que producimos sí lo vendemos, pero el que más se lleva dinero es el comercializador. Y eso tenemos que empezar a convertirnos en comercializadores y bajar ese margen. La inversión en bioseguridad debe mantenerse para mantener los estatus sanitarios y que no se nos cierren los mercados. Los altos precios de Estados Unidos, Canadá y México, ¿qué van a provocar? O sea, después de que suben tanto los precios, ¿qué van a hacer en Estados Unidos? En cuanto tengan menores costos de producción, que ya los están teniendo, van a tratar de producir más. Y cuando se produce más, ¿qué puede pasar? Se regresan los precios. Recuerden que aquí en la agricultura tenemos movimientos cíclicos. Hay movimientos en que los precios del maíz son bajos, de repente pasa algo, sube mucho, producen más y vuelve a bajar. Ahorita los precios del ganado son muy altos a nivel internacional. Hay que aprovecharlo, porque eventualmente esto va a provocar que se incentive más la producción y que los precios bajen. Entonces, si ahorita hay buen margen de utilidad, o hay margen de utilidad como no lo hay en otros productos, hay que ahorrar el dinero, hay que ser muy eficiente para tratar de controlar los costos de producción, para aguantar en los siguientes años si es que baja el precio. Y por mi parte es todo, traté de platicarles un poquito de todo lo que estamos viviendo. Ojalá y les haya gustado la plática. Y muchas gracias a todos por su atención. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario, algo. ¿Qué? ¿Cuándo van a vivir los mexicanos bien? Bueno, ustedes... Es una... Sí, bueno, todos queremos que mejoren las condiciones de vida. Pues obviamente necesitamos, yo veo que estabilidad política y social y jurídica para provocar mayor crecimiento económico, pero sí, todos queremos eso. Sí. Cuando comentabas que el costo de la carne el año pasado era más alto que los res, tenemos un precio más barato que el año anterior y se mantiene más o menos, ¿no? En promedio en México, este es un promedio de todo México. Sí, no de la bolsa, pero es un precio promedio en centrales de abasto en todo México. Y ahí se ve un mayor precio todavía que el año pasado. Hay zonas en las que sí ya empieza a bajar y por eso les comento que no hay que gastarnos ese dinero que ha caído, hay que ahorrarlo para el tiempo de vacas flacas, porque si empieza a crecer menos la economía y todas las cuestiones de los gobiernos es para bajar los precios, a la carne de res también le va a empezar a pegar a finales del año o el siguiente año, y ahorita hay que aprovechar para ser más eficientes. Pero también en Estados Unidos no creas que... No, sí, viven mejor, pero también tienen ya muchos problemas. O sea, ya ahorita ir a California y ver tanto indigente en las calles, drogadictos, ha cambiado mucho el asunto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues otra vez muchas gracias a todos y aquí voy a andar si quieren platicar cualquier otra cosa. Aquí vamos a estar en la cena. Muchas gracias.